Mi nombre es Arlene Madrid y les voy a explicar sobre los instrumentos de medición. Vamos a comenzar con la cinta métrica, que una cinta métrica pues puede medir las cantidades del ancho, del largo o más precisamente distancias pues entre puntos. La cinta métrica puede medir objetos como cajas, ventanas, puertas y también superficies como el largo y el ancho de una pared o un techo. A continuación vamos a ver aquí lo que se puede medir con la cinta métrica, que son estos objetos o superficies. A continuación estamos viendo lo que es las partes de una cinta métrica, que las voy a mencionar. La cinta métrica tiene partes como el botón de parada, que lo podemos ver aquí. Este botón sirve para, pues como lo dice la palabra, pues para parar la cinta al momento de que tú quieras dejar fijo alguna medición que estés haciendo, o como un bloqueo para mantener la medida de lo que estemos midiendo en el momento. Lo siguiente es la cinta, que pues es la parte donde vienen todas las medidas o los números que son para que tú midas. Es una regla y tiene pues todas las medidas numéricas, como ya lo dije. Luego viene el clip para carcasa y cinturón, que es este metálico. Ese pues es más que todo, viene en la parte trasera de la cinta y casi siempre se encuentra un clip, que es el que tenemos aquí. Se puede posicionar en el cinturón para facilitar el acceso mientras trabajas. Pues este más que todo es para dar comodidad al momento de estar trabajando y que sea más fácil su uso. La pestaña de extremo en forma de gancho, que es el que tenemos en la parte que tenemos una cinta, el que tenemos en esta parte de aquí, el que tenemos en la parte de aquí. Ese sirve para engancharse al final de alguna parte que se esté midiendo y evitar pues que la cinta vaya a retroceder y se mueva todo lo que nuestra medida. Ok, les voy a explicar cómo utilizar pues nuestra cinta métrica. Primero tenemos que colocar el extremo, que es el gancho, hacia el objeto que queremos medir. Luego pues estiramos nuestra cinta y adecuamos pues a la medida que es de nuestro objeto. Aquí utilizamos el botón de parado. Ya fijamos nuestra medida y aquí pues queda en 22 centímetros. Entonces ya checamos y esta sería la forma de utilizar nuestra cinta métrica. Bueno, ahora les voy a explicar qué tipos de errores se podrían presentar al momento de utilizar pues nuestra cinta métrica. En este caso, el único error que se puede presentar al momento de usarla sería el error de paralaje. Pues este error que podemos cometer al realizar una medición se relaciona con la posición adecuada del ojo humano con respecto al instrumento de medición, pues en este caso sería al momento de utilizar nuestra cinta métrica. Otros errores o factores que podrían entrar al momento de nosotros estar usando nuestro instrumento de medición, pues sería la concentración, o sea, la falta de concentración, como lo podemos ver en esta imagen. También el cansancio que podemos estar sintiendo a ese momento de nosotros realizar nuestra medición y la distancia en que se realizan pues la medición que vamos a realizar, ¿no? El ángulo también respecto al instrumento y el campo visual del sector. O sea que la posición en la que nosotros estemos viendo nuestra cinta métrica, sí, muchas veces podemos confundir las mediciones o la forma en la que nos dio nuestras medidas. Bueno, ahora les voy a explicar cómo podemos identificar un 16avo de pulgada, pues en una escala de 16avos. La forma más fácil de poder identificar este tipo de fracciones, pues es dividiendo el 16 entre el 16, pues que es la escala en la que está la cinta métrica. Entonces 16 entre 16 nos da 1. Entonces por consecuencia cada raya, cada línea va a valer un 16avo. Después vamos a ver lo que son, cómo poder identificar los cuartos de pulgada en esta cinta métrica. Entonces al igual dividimos el 16 entre el 4 y nos da como resultado 4. Entonces cada
4 líneas, 1, 2, 3, 4, podemos encontrar un cuarto. Entonces aquí podemos encontrar un cuarto. Después vamos a identificar los octavos de pulgada. En este caso dividimos pues el 16, que son la escala en la que está la cinta, entre el 8 y nos va a dar 2. Entonces cada 2 líneas, 1, 2, encontramos un octavo de pulgada. Entonces cada 2 líneas son un octavo. Después, para encontrar la mitad, pues obviamente va a ser el 16 entre el 2, que son 8 líneas. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí encontramos la mitad en una escala de 16avos. Bueno, ahora les voy a explicar cómo podemos identificar un 32avo, un 16avo, un octavo y un cuarto usando la cinta métrica, pero en esta vez en 32avos de pulgada. Aquí pues sabemos que también podemos dividir el 32 entre el 32, ya que pues esta cinta métrica está en escala de 32avos. Entonces 32 entre 32 pues nos da 1. Entonces cada línea va a valer un 32avo. Pasamos a los 16avos de pulgada. Al igual como lo dije, podemos dividir el 32 entre el 16 y pues nos da 2. Entonces cada 2 líneas, 1, 2, cada 2 líneas nos va a dar un 16avo. Cada 4 rayas pues encontramos los octavos de pulgada. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí encontramos los octavos de pulgada. Y por último pues los cuartos, que dividimos el 32 entre el 4 y nos va a dar 8. Entonces cada 8 líneas vamos a encontrar los cuartos en una cinta métrica con 32avos. Muy bien, ahora les voy a explicar cómo utilizar nuestra cinta métrica y para cómo podemos medir algún objeto. En este caso pues yo voy a medir una silla, pues se puede utilizar para cualquier otro tipo de objeto. En este caso pues vamos a comenzar abriendo pues nuestra cinta métrica y abriéndola hasta llegar al punto final. Aquí, como ya es el punto final, pues vamos a utilizar nuestro botón de parada. Ahí fijamos nuestra medida y nos da 47 centímetros. Para medir pues otra parte de nuestra silla, pues vamos a medir el largo hacia abajo. Entonces empezamos desde aquí y le extendemos pues hasta el punto final de nuestra silla. Utilizamos nuestro botón de parada y aquí nos podemos dar cuenta que nuestra medida fue 104. Se pasó un poquito, pero pues la medida es 104. Ahora vamos a medir una parte del asiento. Abrimos nuestra cinta, la extendemos, nuestro botón de parada y mide 45 centímetros. Medimos ahora una parte de la pata de la silla. Comenzamos aquí, la extendemos y aquí paramos nuestra medida, nuestra cinta, y nos da 42 centímetros. Entonces así podemos nosotros utilizar la cinta métrica pues midiendo cualquier tipo de objeto que queramos. Bueno, ahora les voy a dar dos resultados en una cinta métrica en escala de 16avos de pulgada. Abrimos nuestra cinta y la paramos aquí. Entonces aquí podemos ver que son 6 pulgadas y tenemos 2 líneas después del 6. Entonces dijimos que cada 2 líneas son los octavos. Entonces tenemos 6 pulgadas con un octavo. Después vamos a cerrarla y la abrimos nuevamente. La abrimos y tenemos, aquí está, la paramos justo aquí. Entonces aquí tenemos las 7 pulgadas y tenemos justo a la mitad, justo está a la mitad. Entonces tenemos 7 pulgadas y un medio. Y sería todo. Bueno, ahora les voy a explicar cómo podemos identificar pues la precisión del vernier digital y analógico.
En el vernier analógico podemos darnos cuenta que la rejilla se divide en 9 milímetros en 10 partes iguales. Entonces podemos efectuar que las lecturas con una precisión de 1/10 de milímetro entre cada medida. Después, en el analógico también la podemos identificar al momento de hacer una medida. Por ejemplo, puede estar en precisión de pulgadas o en precisión de milímetros. Cuando nuestro vernier digital está en milímetros, podemos observar que después del punto de nuestra medición aumenta con la precisión de 0.01 milímetros. Y cuando está en pulgadas o en milésimas de pulgada, está nuestra medida después del punto, nos da con 0.0001. Bueno, ahora les voy a explicar el uso del vernier digital. En este caso, pues para iniciar, primeramente debemos de checar que nuestro instrumento esté 100% en ceros, o sea, esté 100% cerrado. Y también esté nuestra pantalla en cero, o sea, sin ninguna medición anterior. Si no es así, pues también podemos oprimir este botón que vemos aquí, este botón amarillo, que nos indica que podemos aplastarlo y nos va a dar aquí un 0. O sea, toda nuestra medición en la pantalla nos va a dar 0. Así nosotros nos aseguramos pues de que nuestra barra está completamente cerrada y nuestra pantalla también no tiene ninguna medición anterior. Bueno, cuando queremos tomar algún tipo de medición externa, o sea, con nuestras tenazas de abajo, pues podemos poner nuestro objeto en la parte de abajo y abrir pues la tenaza o abrir la barra hasta donde queramos, pues hasta donde llegue el tope de nuestro objeto a medir. Después, para tomar la medida, pues como ya lo dije, abrimos nuestra barra y las tenazas pues ya que tocan la parte final de nuestro objeto, pues ya nos arroja aquí en la pantalla la medición que tiene, las medidas que tiene nuestro objeto a medir. Después les voy a explicar los errores que se pueden presentar pues con el uso del vernier. El instrumento de medición en este caso pues tiene como error principal, pues como ya lo dije, que no esté en cero al momento pues de nosotros comenzar nuestra medición. El error por fuerza ejercida, pues este se presenta pues que al momento nosotros de utilizar el vernier estemos haciendo más fuerza de la que deberíamos de aplicar pues cuando nosotros realizamos la medición. Y el error por instrumento inadecuado. Este error puede presentarse al momento de hacer mediciones en, ¿cómo les podría explicar? Como en objetos que realmente pueden hacerse con precisión mejor en otros instrumentos de medición. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se utiliza el vernier. Aquí tenemos un vernier que es el analógico. Aquí principalmente pues debemos de tener nuestro instrumento en ceros, entonces lo regresamos a ceros, que esté completamente cerrados. Entonces de ahí pues lo abrimos, como si estuviéramos midiendo algún tipo de objeto y lo paramos aquí. Entonces aquí en la parte de abajo pues tenemos que es un 0 y las pulgadas están en centésimas de milímetro. Entonces cada raya vale .100. Entonces aquí lo paramos, nuestra línea quedó en 6, entonces da 0.600. Entonces aquí nuestra carátula de aquí pues también nos está dando en ceros. Entonces ahí ya no varía ningún valor. Ahora les voy a explicar dos resultados utilizando este vernier, que sería pues el analógico. Lo volvemos a cerrar, que esté completamente en ceros. Lo abrimos y lo paramos ahí. Entonces aquí pues como les dije tenemos nuestra primera línea en el 4, entonces ahí sería 400. Entonces aquí checamos en la carátula de aquí y contamos que es 1 y 2 después del 10. Entonces esa vale 1 cada línea. Entonces después del 10, entonces 10, 11, 12. Entonces sumamos
lo que nos dio en esta primera línea y lo que nos dio aquí. Entonces como resultado pues nos da 0.412. Vamos a cerrarla completamente para mostrarles otro resultado diferente. La abrimos, la abrimos, la abrimos, la abrimos. La abrimos y la cerramos aquí. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos ya un 1. Entonces, después del 1 no tenemos, nuestra línea no toca ninguna de las otras cifras. Entonces va a quedar en 0 porque no está tocando ninguna otra línea. Entonces nos fijamos en nuestra otra carátula. Entonces pasa del 70. Después del 70 es 1, 2, 3 líneas. Entonces quedaría 1.073. Bueno, ahora vamos a utilizar el vernier digital. En este caso, pues, como podemos ver aquí es un poco diferente, ya que pues aquí nos muestra los resultados pues en la pantalla, ¿no? Ok, los devolvemos para que esté completamente en ceros. Y lo empezamos a abrir, lo empezamos a abrir, empezamos a abrir y lo paramos ahí. Entonces aquí pues ya nos arroja más directo lo que es la medición. Aquí nos podemos dar cuenta que en la barra principal pues nos quedó en el 3. Entonces queda pues en 300, pero pues aquí ya se suman las otras cifras que se obtuvieron. Entonces aquí se devuelve y lo empezamos a abrir de nuevo para obtener otro resultado. Entonces aquí lo paramos ahí y ya obtenemos lo que son la diferente medición, que aquí pues ya estamos en nuestra barra principal tocando el 8, entonces quedaría en escala después del punto, que sería el 8255. Y estos serían los resultados que se utilizarían o que se obtienen realizando mediciones con el vernier digital y el analógico. Bueno, ahora les voy a explicar lo que son las partes que constituyen al micrómetro, que sería pues la primera, que es el cuerpo, que viene siendo esta parte de aquí de abajo. El cuerpo constituye el armazón del micrómetro. La siguiente sería el tope o yuque, que es este que tenemos aquí, que este determina el punto cero pues de la medida. Pues la siguiente parte sería la espiga, que es esta parte de aquí, que este es el elemento móvil pues que determina la lectura del micrómetro. La siguiente sería la tuerca de fijación, que es la que tenemos aquí, la cual pues se utiliza o la que nos permite bloquear el desplazamiento de la espiga, que sería pues esta, ¿no? La siguiente sería el trinquete, que es la parte que tenemos aquí al final, que es la que limita la fuerza ejercida pues al realizar la medición. La siguiente sería el tambor móvil, que es el que tenemos aquí, que es solidario a la espiga, pues en la que está graduada la escala móvil, ¿no? Después tenemos lo que es el tambor fijo, que viene siendo este, que es solidario al cuerpo donde está graduada la escala fija, pues de 0 a donde sea el rango del micrómetro. Bueno, ahora les voy a explicar cómo podemos nosotros identificar pues la precisión del micrómetro digital y el analógico. Pues de este lado pues tenemos lo que es el micrómetro analógico. Pues principalmente nosotros lo podemos encontrar la precisión en el cuerpo del micrómetro, pues que es este aquí debajo. Aquí miren, podemos encontrar lo que es, aquí está en 0.01 milímetros. Entonces esa es la precisión de nuestro micrómetro analógico. Aquí abajo pues encontramos lo que es el rango. Después tenemos lo que es la precisión del micrómetro digital. El micrómetro digital es un poco más preciso, entonces aquí podemos encontrar en la parte del cuerpo que su precisión es de 0.001 milímetros. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se utiliza el micrómetro analógico, pues que está en centésimas de milímetro. Este es en centésimas de milímetro. Principalmente pues debemos de leer el número de milímetros, o sea los números grandes, o sea los números que están entre la barra, ¿no? O entre el tambor fijo. Después tenemos
que añadir todos los medios milímetros a tu medida, o sea, los milímetros que están entre los números grandes. En caso pues de que tengas alguna marca que sería 0.5 milímetros, o sea que cada línea o cada raya que está entre medio de cada número grande vale 0.5. Entonces después de eso debemos de encontrar el número de 0.01 milímetros, que son los que son de esta barra. Después sumamos los resultados, o sea, el resultado que nos dio aquí, el que nos dio aquí y el que nos dio de esta línea, que tiene que coincidir con la que nos queda aquí, ¿no? Y sería pues cómo se utiliza el micrómetro analógico. Bueno, ahora les voy a explicar cómo utilizar el micrómetro analógico. En este caso, pues, vamos a utilizar el micrómetro que está en centésimas de milímetro. Como parte principal o inicial, debemos pues de tener nuestro instrumento de medición en ceros. Entonces arrastramos nuestro tambor móvil y lo dejamos en ceros. Entonces ahí pues nuestra medida, como la podemos ver aquí, está en ceros. Entonces de ahí arrastramos nuestro tambor móvil, lo arrastramos y lo fijamos. Entonces ahí pues ya podemos nosotros checar una medida, la medida que nosotros vayamos a obtener después de poner pues nuestro instrumento en función. Bueno, ahora les voy a explicar resultados de cómo quedarían aquí si medimos con el micrómetro analógico con 0.01 milímetros de precisión. Entonces aquí ya tenemos abierto nuestro tambor móvil y nos quedó en la primera barra de arriba con 1, 2, 3. Entonces aquí quedaría como 3.00 milímetros, lo que viene siendo la primera escala o el primer resultado de arriba. Después nos pasamos con la barra de abajo y nos da 0.50. Nos da 0.50 porque ya está tocando la barra de abajo. Después nos pasamos al tambor móvil y nos damos cuenta de que queda en 15. Entonces da 0.15. Entonces sumamos eso y nos da 3.65 milímetros. Ok, ahora vamos a devolver nuestro tambor móvil. Lo devolvemos a ceros y otra vez lo volvemos a abrir. Volvemos a abrir y ahí lo dejamos. Entonces ahí no toca otra línea arriba, entonces nos queda el número 5. Entonces quedaría 5.00 milímetros en el primer resultado. Después nos checamos en la parte de abajo que toca la línea que vale 0.50. Entonces agregamos 0.50 milímetros y nos fijamos en el tambor móvil que es 5, 6. Aquí quedaríamos con la línea de abajo porque no toca la de arriba aún, entonces nos quedaríamos con el 0.06. Entonces ahí lo sumamos y nos queda 5.56. Bueno, ahora les voy a explicar el siguiente instrumento de medición, que sería el medidor de altura. El medidor de altura consta de una columna principal, que es esta, la cual está graduada en milímetros y en pulgadas. El medidor de altura puede medir centros para taladros, determinación de alturas máximas y mínimas o también pues la diferencia entre ellas, ¿no? También se pueden realizar con facilidad la medición de anchos de ranuras o salientes. El medidor de altura también puede hacer cálculos estadísticos y determinar si los elementos que está midiendo están dentro o fuera de los límites de tamaño pues especificados. Ahora les voy a explicar cómo se usaría el medidor de altura. Bueno, principalmente pues tenemos que ponerlo aquí en esta parte de aquí de la pantalla. Tenemos un botón el cual pues lo mide, deja la medición en ceros y bajarlo
bajar la barra hacia abajo, pues para que esté también en ceros. Después de eso lo subimos y lo ajustamos hacia el objeto que nosotros estemos midiendo. Y ya pues después de eso nos va a aparecer aquí el resultado aquí en la pantalla. Ahora vamos a pasar con lo que es el rugosímetro, pues, o la rugosidad. La rugosidad es la medida de las variaciones micrométricas en la superficie de los artículos manufacturados, las cuales confieren aspereza. Más que todo, esto se presenta cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, que esta es una superficie geométrica, o sea, es como si nosotros viéramos un producto finalizado de una forma normal, nosotros la veríamos de esta manera, pero realmente lo que detecta la rugosidad o como se vería desde un punto de vista real sería este, que es la aspereza que tiene pues el producto finalizado. Esto se puede dar más que todo también por las temperaturas a las que se somete el material al momento de ser fabricado, o también puede ser por la falta de flexibilidad, pues ya sea del tipo de material que se esté utilizando o se esté fabricando. Aquí tenemos lo que es el rugosímetro. El rugosímetro, pues aquí se debe de poner en ceros. Tenemos diferentes parámetros, por ejemplo, puede ser en RA, RZ o RY. Nosotros podemos, ¿cómo se puede decir? Nosotros podemos escoger, o si ya está determinado, en qué parámetro utilizarlo. Esta es una punta de diamante. Con esto nosotros lo ponemos sobre una superficie plana o en mesas de granito, que son como para nosotros analizar la rugosidad de alguna pieza o material. Entonces, esta pasa por el objeto, pasa por arriba del objeto que nosotros queremos analizar, y acá arriba pues ya nos da los parámetros, o nos da el parámetro de rugosidad que está teniendo ese material. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.